Maravilloso es, digno de suprema alabanza, digno de suprema adoración. Y te exaltamos y te damos toda la gloria, con honor, con amor. Maravilloso, todopoderoso Dios, digno de adorar, digno de exaltar, digno de adorar, digno de glorificar, de recibir toda gloria, toda honra y todo honor, Padre. Hoy nos levantamos para glorificar tu nombre, para proclamar tu nombre, para declarar que tú eres digno de suprema alabanza, que tú eres digno de toda la gloria, la honra y el honor, Padre. Que eres incomparable, deseable, Rey de Reyes, Señor de Señores. Le damos toda gloria y todo honor, Padre. ¿Cuánto le damos palmas al Señor en esta noche? ¿Cuánto creen que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia? Que estamos aquí para proclamar que suyo es el reino, suya es la gloria y suyo es el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y que Él nos ha hecho libres, que a libertad nos ha llamado Dios. ¿Cuánto lo creen? Que Él ha roto las cadenas, que Él sigue rompiendo las cadenas, que Él sigue rompiendo las ataduras, que Él sigue rompiendo las vendas, que Él sigue rompiendo los velos, que Él sigue rompiendo fortalezas en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en un tiempo de rompimiento. ¿Cuánto lo creen? Rompimiento, declaren rompimiento, rompimiento, Padre. Yo quiero mi rompimiento. Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma. Vengo por un rompimiento en este tiempo, Padre. Rompo con el estancamiento, rompo con los ciclos que el enemigo ha levantado. Todo ciclo de inestabilidad se rompe en el nombre de Jesús. Todo ciclo de temor se rompe, ciclo de opresiones se rompe en el nombre de Jesús. Ciclo de cautiverio, estancamiento se rompe en el nombre de Jesús. Amén. Es tiempo de romper aquello que estorba la gloria de Dios. Todo lo que estorba la presencia de Dios en nuestra vida se tiene que romper en el nombre de Jesús. Con el poder de su fuerza. Amén. Con el poder de su fuerza. Esa es la palabra. Que somos fortalecidos en el poder de su fuerza para romper todo estancamiento. Tenemos que creer que Dios nos ha traído para entrar un tiempo de rompimiento, para vivir en un rompimiento, para romper ataduras, para romper los diseños del enemigo, para romper las maldiciones generacionales. Necesitamos rompimiento en nuestra vida. ¿Cuántos creen que todos necesitamos rompimiento? ¿Cuántos creen que nadie está lejos de un rompimiento? Que no hay nadie tan lejos para no alcanzar un arrepentimiento. No hay nadie tan lejos de Dios. Y hoy nos acercamos a Él confiadamente, que estamos cerca de Dios y todos podemos lograr un rompimiento, de no ser el mismo, de no ser la misma, de no tener la misma rutina, de no tener hoy que había la misma manera de ser, de entrar un rompimiento, de romper hoy que había los límites, romper las limitaciones, romper todo estancamiento, romper toda monotonía, todo aquello que todos costumbrimos. Podemos romper en el reino de Dios. Amén. Todos podemos tener un rompimiento. Está a una decisión de decir: no, voy a ser diferente. Voy a romper el estancamiento, voy a romper el desánimo, voy a romper la tibieza espiritual, voy a romper y voy a avanzar en el reino de Dios, porque hay muchas cosas que necesitamos romper. El pueblo de Dios tiene que romper. Oiga bien, el conformismo, tiene que romper la rutina, tiene que romper el desánimo, tiene que romper
romper la tibieza espiritual muchas veces. Tiene que romper la pasividad. Tenemos que romper. ¿Entiendes? Necesitamos rompimiento. Y vamos con el poder de Dios podemos romper las fuerzas. Porque para llegar a un rompimiento tenemos que llenarnos de Dios. ¿Cuánto lo queremos? Tenemos que ser llenos de Dios. Tenemos que tener un depósito, el depósito de Dios lleno en nuestro espíritu, para cuando venga la crisis poder romper la crisis. Cuando vengan los problemas poder romper, entiende, la fortaleza del enemigo, poder romper la tristeza. Cuando venga la tristeza, cuando venga el desánimo, poderlo romper, porque hay un depósito, hay una fuerza mayor como la que tenía Jeremías, que aunque él dijo yo voy a callar, no voy a hablar más, pero había un depósito dentro de él, que era el fuego de Dios. Dice que ese fuego en el espíritu de él no lo dejaba estar callado, no lo dejaba, y entonces él tenía que hablar lo que Dios le decía que hablara, y él tenía que romper el camino del legalismo del pueblo, tenía que romper con la indiferencia, tenía que romper con el conformismo que el pueblo tenía, y él tenía que hablarle de lo que Dios decía, porque él había llenado el depósito que él tenía. Y cuando nosotros llenamos un depósito, cuando nosotros lo llenamos del depósito, cuando lo llenamos de la presencia de Dios, cuando lo llenamos de la palabra, cuando lo llenamos de fe, cuando lo llenamos de confianza en Dios, entonces vamos a tener un depósito lleno. Y cuando vengan los problemas, vamos a romper los límites. Cuando vengan las fortalezas del enemigo, vamos a pasar al otro lado, vamos a romper brechas en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el enemigo levanta una muralla, cuando levanta un muro, usted va a tener la fuerza y el poder para romper en el nombre de Jesús. Amén. Y va a poder romper y nada lo va a detener. La gente de rompimiento es la gente indetenible, la gente que no lo para el desánimo, que no lo para la crisis, que no lo para, entiende nada, porque él está empoderado, porque la búsqueda de Dios, la presencia de Dios lo hace ser violento en el espíritu. Y para tener rompimiento tenemos que ser violentos en el espíritu. Creer por fe que podemos alcanzar más, creer por fe que podemos ir más allá, creer por fe que podemos romper el desánimo, que podemos romper las limitaciones, que podemos romper el cansancio, que podemos romper cualquier fortaleza que el enemigo haya levantado en nuestra vida. Amén. Como la mujer del flujo de sangre, dice que ella se abrió camino en medio de la multitud. En medio de la multitud ese fue un rompimiento, porque la ley la condenaba por el tener flujo de sangre. La ley decía que era inmunda. Ahí en Marcos 5:24 creo que habla de esa mujer, donde dice fue puesto con él y le seguía una gran multitud y le apretaba, vaya bien, y le apretaba. Pero una mujer que dice desde hace 12 años padecía de un flujo de sangre, oiga bien, 12 años con un flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, dice, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Imaginen cómo estaba esta mujer. Y sigue diciendo, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su mano. O sea, hay otra versión que dice que ella dijo primero en su mente, si tan solo yo tocare el borde de su manto, yo sé, igual que a mujer que sana yo seré. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré sana, o sea, seré sana, seré libre. Aquella mujer activó la fe. Entonces, para entrar en rompimiento tenemos que activar la fe, ¿entiendes? Porque la gente habla de fe, pero tiene fe, y gloria a Dios porque tiene fe para lograr cosas materiales, pero tenemos fe para
espirituales. ¿Cuánto lo creen? Para alcanzar lo sobrenatural de Dios, para creer que si lo tocamos a Él, cosas van a acontecer, que milagros van a acontecer. Y había aquella mujer, sabía que en su fuerza no podía, 12 años botando sangre, estaba débil. Aquella mujer estaba debilitada, porque imagínense, 12 años botando sangre. Estaba débil, no tenía fuerza. La ley también la condenaba, decía la ley que cualquiera que padeciera el flujo de sangre era inmundo, y si tocaba a alguien también aquel quedaba inmundo. Y esa mujer tenía que pelear contra todo ese cuestionamiento, razonamiento, contra todas aquellas leyes que habían levantado los hombres, que no la dejaban tocar a nadie, porque entonces aquel quedaba inmundo. Pero ella dijo, aunque hay una multitud, porque dice que había una multitud que lo apretaba a Jesús, oiga bien, había una multitud que lo apretaba, pero ella dijo, si yo tan solo, primero activó la fe. Tenemos que activar la fe para tener rompimiento. Para entrar en rompimiento tenemos que creer. La palabra es: el justo por la fe vivirá, pero si retrocede no agradará mi alma. Entonces el que tiene fe no tiene que retroceder, tiene que saber que si tiene la fe en Cristo, esa fe le fue dada, no para estar estancado, no para echarse para atrás, sino para avanzar en el nombre de Jesús, para avanzar hacia adelante, para avanzar hacia el propósito, para avanzar hacia las promesas de Dios, para avanzar hacia el llamado de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto lo creen? Es una fe violenta, es una fe agresiva, es una fe inquebrantable. ¿Cuánto lo creen? La gente de rompimiento tiene que tener esa fe inquebrantable, que dice: no importa mis debilidades, no importa lo que estoy viviendo actualmente, pero yo sé que yo, si lo toco en cosas van a acontecer en mi vida. Yo sé que a través de la fe yo lo voy a tocar, yo le voy a sacar milagros, que a través de la fe yo voy a sentir la presencia de mi vida, que a través de la fe la debilidad se va a ir. Dice la palabra: dije débil, fuerte soy. Amén. Y voy a ser fortalecido en el poder de Dios, porque no voy a retroceder, no me voy a echar para atrás, porque ya puse la mano en el arado y ahora voy a avanzar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Entiende? Dice la palabra que ninguno que poniendo sus manos en el arado voltea a ver atrás. ¿Qué pasa? Dice: es apto para el reino de los cielos. Entonces hay mucha gente que ha puesto la mano en el arado, pero está volteando a ver para atrás. Se quiere volver al mundo, no quiere seguir a Cristo, no quiere avanzar en el reino de Dios. Pero dice la palabra que no puede estar volteando a ver para atrás, que si ya puso la mano en el arado, tiene que avanzar en el nombre de Jesús, porque el propósito de Dios fue que fuéramos en avanzada. Dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que todo aquel que se acerque a Dios crea que le hay, y que es galardonador de quienes, de los que le buscan también. Amén. Que Él es galardonador, que habrá regalo, que habrá recompensa, que habrá bendiciones de aquellos que son de rompimiento, de aquellos que no miran estancamiento, que no miran las limitaciones de la vida, sino que saben que ya fueron tocados por Dios, ya fueron llamados por Dios, y que si Dios los llamó, pues ahora hay que avanzar, hay que seguir hacia adelante, como dijo Pablo, olvidando ciertamente, dice Dios, el libro de Filipenses 3, para allá 12, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Oiga bien, creciendo. Lucas 9 quiere decir 62 habla de la edad. Imagínense, pero Pablo decía: no es que yo no haya alcanzado todo, ni que sea perfecta mi vida, oiga bien, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para el cual fui también llamado, donde ha sido llamado por Cristo Jesús. Oiga, no es que yo haya alcanzado todo y que sea perfecto, sino que prosigo hacia adelante. Oiga bien, y sigue diciendo el 13 hasta el 14.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. O sea, no es que somos perfectos, no es que ya estamos en toda la gloria, no es que no hemos alcanzado todo. Pero una cosa yo hago, hermano, una cosa yo sí hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ciertamente me olvido de lo que está atrás. Dice, dejo atrás el pasado, dejo atrás los errores del pasado, dejo atrás el pasado y ahora me extiendo hacia adelante. Y el 14 dice, prosigo hacia la meta, el premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvido lo que está atrás y voy hacia adelante. Esa es la gente del rompimiento. Olvida la acusación del diablo, olvida los problemas, los errores del pasado, deja las cosas pasadas atrás, el pecado del pasado deja atrás, oiga bien, las maldiciones las deja atrás y prosigue hacia adelante al llamado de Cristo. Dice la palabra, prosigue hacia adelante al llamado de Dios en Cristo, prosigue hacia adelante, porque no es de los que retrocede, sino de los que van hacia adelante, porque la luz de lo justo no es para abajo, no es que se apaga, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Esta es la gente del rompimiento, que dice, yo no me conformo, yo estoy contento con la vida que Dios me ha dado, porque una cosa es el contentamiento y otra cosa es el conformismo. ¿Cuánto lo creen? Una cosa es el contentamiento y otra cosa es el conformismo. Debemos de estar contentos con el amor de Dios. Debemos de estar contentos con la gracia y el favor de Dios. Debemos de estar contentos y también con la salvación que Dios nos ha dado, contentos con las bendiciones que Dios nos ha dado, contentos con la vida que Dios nos ha dado. Oiga, bien alegre, agradecido, pero no conforme, no pretendiendo que ya hemos alcanzado todo, sino que hay algo más. Siempre habrá algo más de Dios para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Siempre habrá algo más de Dios, de parte de Dios para nuestra vida. Habrá mayor crecimiento espiritual, habrá mayor avance, habrá más poder de Dios, habrá más unción de Dios, habrá más gloria de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Usted lo cree? Dios siempre tendrá algo más. Dios no quiere que nos conformemos hasta donde hemos llegado ahora. Dios quiere que anhelemos, que deseemos más crecer espiritualmente. Pero el apóstol Pedro también en su primera carta 2:1 decía, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, hablando de la palabra. Usted no puede tener un rompimiento si usted no desea la palabra. Para tener un rompimiento hemos de desear la palabra, porque la palabra es un arma de guerra. Para entrar al rompimiento usted tiene que entender que por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Que la palabra es poder, que la palabra es vida, que cuando alguien cree la palabra entra en un rompimiento. Dice la palabra en Lucas 7 que había un hombre que era un centurión romano, que era un hombre importante en aquella región donde Jesús predicaba, y aquel hombre dice que tenía un criado que era fiel, aquel criado el cual él amaba mucho, dice la palabra, él lo amaba mucho, dice, oiga bien, pero el criado estaba enfermo y él se dio cuenta que Jesús andaba por ahí. Y él dijo que Jesús mandó a llamar a Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, le envió, dice, unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanasen a su siervo, porque él amaba a su siervo. Oiga bien. Pero dice, oiga bien, cuando el centurión oyó hablar, y sigue diciendo, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, es digno que le conceda el milagro. Este hombre ha sido bueno, le construyó una iglesia al pueblo, levantó una sinagoga, pero o sea, le dieron, es digno que le conceda este milagro porque ama a nuestra nación. No es israelita, pero ama a la nación. Y nos ha edificado una sinagoga, o sea, un templo nos hizo ahí, que el hombre había honrado. La honra trae rompimiento. Pero cuando se levanta la honra, trae rompimiento.
gente que honra es una gente de rompimiento. También va a haber cosas sobrenaturales, inusuales de parte de Dios. Amén. Entonces, y Jesús fue con ellos. Jesús dijo: bueno, voy a ir, porque este hombre me ha solicitado. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión vio a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Imagínate. Y que, bueno, lo que de aún me tuve por digno de venir a ti, pero dije que la palabra y mi siervo será sano. Solo di la palabra, no entre en mi casa. Solo suelta la palabra, Señor, porque yo creo, porque yo sé que si tú sueltas la palabra va a haber un rompimiento. ¿Cuánto lo creen? Cuando Dios suelta la palabra va a haber un rompimiento en nuestra vida. Cuando Dios desata una palabra a favor de nuestra vida, va a venir un rompimiento. No va a ser el mismo, no va a ser la misma, algo, acontecimiento van a acontecer en hombre y mujer que recibe una palabra de parte de Dios. Amén. ¿Entienden? Y aquel hombre dice: solo di la palabra. Entonces, número uno, el hombre honraba. Número dos, dice que tenía una fe extraordinaria, una fe tremenda, que dijo Jesús más adelante: venga bien. Sí, porque también yo soy hombre, dijo él, puesto la autoridad. Él entendía lo que era la autoridad también. Tengo soldados bajo mis órdenes, y digo: a este ve y ve, al otro ve y viene, que advirtieron a esto y lo hace. ¿Y qué sigue diciendo? Al oír esto, Jesús se maravilló. Imagínate maravillar a Dios, maravillar al Señor. Hay fe que maravilla a Dios. Hay gente que maravilla a Dios, y es por eso que la gente entra en grande rompimiento donde rompe la pobreza, rompe la maldición, rompe la miseria, rompe la pobreza y la escasez, rompe la enfermedad, rompe el desánimo, rompe la opresión. ¿Por qué? Porque tiene una fe extraordinaria, tiene una fe inquebrantable. La fe de este centurión es inquebrantable, una fe tremenda, una fe de rompimiento. Amén. Y oiga bien, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose Dios a la gente que le seguía, o Dios que le había a Israel, he hallado tanta fe. La fe de aquel hombre, donde la fe de un hombre y una mujer provoca que Dios suelte una palabra. Y cuando Dios suelta una palabra, aquella persona que tuvo fe, que le creyó a Dios, va a provocar un rompimiento, va a provocar acontecimientos sobrenaturales de parte de Dios. Cosas van a acontecer en su vida, cosas van a acontecer con sus hijos, cosas van a acontecer con su casa, cosas van a acontecer con su familia, cosas van a acontecer en la vida espiritual también. ¿Cuánto lo creen? Estamos profetizando que la fe suya va a traer cambio en su casa, cambio en su familia también, que va a traer rompimiento, oiga bien, que va a haber ruptura de paradigma, de opresiones, de maldiciones y ataduras. Se van a romper en tus hijos, y en el nombre de Jesús. Ataduras se van a romper en su casa, ataduras se van a romper en la familia, ataduras se tienen que romper como las que se rompieron en Sadrach, Mesach y Abednego también. Dios quiere romper. Yo la predica le titulaba Elementos que provocan rompimiento. Elementos que provocan rompimiento. Y número uno, pues la fe. Después la honra, como ese varón. Otro es la palabra también revelada. La revelación de la palabra en nuestra vida provoca rompimiento. Rompe atadura, rompe cadena. El arrepentimiento genuino en una persona, oiga, rompe maldiciones relacionales. Elementos que provocan rompimiento. La fe. Imagínate la fe de este hombre.
¿entiendes? Ensancharse. Y vamos a entrar al punto de enseñarse lo que es rompimiento. Porque es abrirse el camino. Y aquella mujer en medio de la multitud que hizo, se abrió camino. Aunque la multitud apretaba a Jesús, ella, con la fe de ella, provocó un rompimiento. Porque ella, Dios tan solo le tocar. Y como pudo, arrastrándose, no sé cómo, pero ella llegó hasta el Señor. Y cuando ella llegó, tocó el manto del Señor. Y que dice la palabra que Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Porque, oiga bien, poder ha salido del Dios. Jesús. Él sintió que había salido el ¿qué? Poder. Él sintió que había salido poder, porque poder salió de mí. ¿Quién me ha tocado eso? Entonces, dice rompimiento, quiere decir quebrantar, traspasar el camino, los límites establecidos. Imagínense cuántos límites ha establecido la religión, la familia, la cultura de familia, el razonamiento, nosotros mismos con la inseguridad, los temores, hemos puesto límites. Pero también es romper la barrera, también es romper la barrera. Ese rompimiento es quebrantar, es romper los límites, es romper la barrera. Imagínate, es un rompimiento, es abrirse espacio. Es romper límites, romper limitaciones. Imagínense si nos ponemos a meditar todas las limitaciones que tenía aquella mujer, más que cualquiera. Si ella no hubiera tenido fe, hubiera dicho: no, pero es que soy inmunda, si toco alguno de estos me van a terminar de matar, me van a terminar de desatar, me van a piedrar, me van a matar, porque soy inmunda. Imagínense. Y también hubiera dicho: pero es que no tengo fuerza para ir en medio de la gente. Pero ella se armó de fe. Y la fe de aquella mujer provocó el rompimiento. Provocó que hubiera un rompimiento. Porque se abrió espacio en medio de la multitud, no sé cómo, pero ella se abrió espacio, se abrió camino, abrió brecha, había barrera de gente. Aquella mujer abrió brecha, trajo un rompimiento y logró su milagro. Entonces la generación violenta es una generación que conoce a Dios, pero que sabe que tiene que tocar a Dios por medio de la fe, que tiene que provocar a Dios, que ya llegó al reino, porque es una generación adulta. Acuérdense que Jesús iba para la casa de Jairo, y Jairo le había solicitado que fuera a la casa porque Jesús estaba gravemente enferma, y la multitud juntamente con Jesús iban a ver el milagro de la hija de Jairo, iba a ser sanada. Pero en el camino esta mujer irrumpe, el rompimiento, acontecimiento, provocar acontecimiento. Y esta mujer en el camino se atrevió a tocar a Jesús y atrasó también el camino de Jairo, de que iba Jesús para la casa de Jairo. O sea, esta mujer provocó con su fe que Jesús se detuviera y Jesús la viera. Y aparte de que la vio y que ella recibió la sanidad, porque desató el poder de Dios con su fe al tocar al maestro, también provocó la salvación, que Jesús la viera y le dijera: mujer, tu fe te ha salvado. Imagínate, tu fe te ha salvado, tu fe no solo te ha sanado del flujo de sangre, tu fe también ha traído salvación para tu vida. Oiga bien, ten paz, tienes que tener paz, ya no te atormentes, no te culpes más, porque tu fe te ha sanado, pero tu fe te ha salvado. Imagínate. Entonces, esta es la generación que ya estamos, pero que no queremos ya estar iguales.
que ya no queremos estar de la misma manera, que queremos avanzar más, que ya no queremos estar en el estancamiento, porque el rompimiento es salir del estancamiento, es salir de la cautividad. Por el Salmo 126 dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Ya no vamos a estar más en cautiverio, ya no vamos a estar más en estancamiento. Nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios se llenarán de alabanza, porque la alabanza es otro elemento que provoca rompimiento. Cuando alabas a Dios en espíritu y en verdad, provoca arrepentimiento. Amén. Y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Hay acontecimientos en que ellos miramos que Dios ha hecho cosas grandes, porque lo han provocado, porque han provocado rompimiento, porque lo han alabado, lo han adorado y salieron de la cautividad. ¿Cuánto lo creen? La alabanza, la oración genuina, con gozo, con alegría, provoca libertad de cautiverio. Por eso es que los adoradores tienen que entrar en rompimiento, los intercesores tenemos que entrar en rompimiento, los servidores tienen que entrar en rompimiento, la danzadora tiene que entrar en rompimiento, todo el pueblo tiene que provocar un rompimiento, que la gloria de Dios se manifieste, que el Espíritu de Dios se derrame, que la gloria prospera, sea mayor que la primera. Pero la gente quiere rompimiento, pero quiere estar pasivo, quiere estar apático, no quiere hacer algo diferente. Y para que Dios haga algo diferente, nosotros tenemos que hacer cosas diferentes también. Amén. Dar una mira extra, no ser igual. Saber que por fe estamos provocando que los cielos se abran, que por fe, adorando a Dios, alabando a Dios, estamos provocando que las bendiciones del cielo bajen a nuestras vidas, que por fe estamos provocando que la presencia de Dios nos llene. Y por fe estamos rompiendo la obra del diablo, estamos deshaciendo las obras del enemigo. Entonces hay una generación que necesita entrar en rompimiento como esta mujer, que cree que está viva, pero que está muriendo espiritualmente, porque no da una mía extra, porque no se esfuerza más, porque está apático, porque no quiere romper la apatía, porque no quiere romper la pasividad, porque no quiere romper con el conformismo. Y se conforma al ritualismo, a la rutina, a la monotonía, se conforma con el domingo en la iglesia y no quiere hacer cosas diferentes, no quiere ir a orar por el enfermo, no quiere ir a predicarle al perdido, no quiere orar por el quebrantado de corazón, no quiere levantar al caído, no quiere hacer algo más, y por eso Dios no se manifiesta más. Entonces es la generación que tiene que levantarse para que el maestro toque a la siguiente generación. ¿Cuál es la siguiente generación? La generación de la Talita Cumi, la generación joven que necesita ser tocada por el maestro, que está muerta espiritualmente, como aquella niña que le dijeron al maestro: ya no moleste. Le dijeron a Jairo: Jairo, ya no moleste al maestro, la niña ya está muerta. Pero Jesús le dijo: no temas, la niña solo duerme. Y hay una generación que parece que está muerta, pero solo duerme también. Y hay una generación que está muy muerta espiritualmente, pero que lo que necesita es que hay una generación que ya está, que se levante a provocar que el toque de Dios venga a esta generación Talita Cumi, a la generación joven, para que esta generación sea tocada por el maestro y esta generación se levante
grande, porque una generación que se levantó en rompimiento para provocar vida donde había muerte, para provocar sanidad donde había enfermedad, para provocar liberación donde había opresión, donde había atadura. ¿Cuánto lo creen? Necesitamos levantar como una generación que rompe los decretos del enemigo, amén, que rompe las contrataciones del enemigo. Y yo escribí aquí estos elementos de la oración en la vida, y meditaba en Daniel, meditaba en el profeta Daniel, que no se menciona mucho el rompimiento, pero este hombre rompió muchos decretos del enemigo. El diablo había decretado muerte y él se levantaba a orar y traía vida, y provocaba que los decretos de muerte se rompieran. ¿Cuántos decretos de muerte espiritual hay en su casa? Decretos de muerte en la familia, muerte prematura. Pero hay necesidad de que se levante uno para interceder, para orar, para que rompa los decretos. Porque una de las armas más poderosas para provocar un rompimiento siempre va a ser la oración. La oración. Si la gente no ora, no puede provocar cambio ni transformación. Si la gente no ora, no puede provocar acontecimientos de Dios. Los acontecimientos de Dios no solo van a venir por venir, van a venir por hombres y mujeres que oran, que adoran, que alaban, que buscan a Dios en espíritu y en verdad. Alaba que Él está ahí. Pues es un elemento poderoso de la oración. Dice que el libro de Daniel 2:12, que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, como sabe la historia. Y aquel sueño dice que él dijo que se le olvidó, y que el que no le recordara el sueño, y el que no le interpretara el sueño, iba a morir. Dice que llamó a todos los sabios, a los brujos, a los hechiceros, todos los que tenían su reino, los llamó para que le recordaran el sueño y le interpretaran el sueño. Y todavía eso no se puede. ¿Quién va a saber lo que tú soñaste? Y eran brujos todavía. ¿Dónde están? Son brujos. ¿Dónde están esos sabios? Imagínense. Y entonces dice, por esto el rey se llenó de ira, el que estaba ahí, y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, hablando de agoreros, brujos, hechiceros. Y sigue diciendo, y se publicó el edicto que los sabios fueron llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros. ¿Para qué? Para matarlos. Había un decreto para Daniel y sus compañeros de muerte, y para todos aquellos que estaban por sabios y por consejeros del rey, había un decreto de muerte. Pero ¿qué hizo Daniel más adelante? Daniel buscó, le dijo al encargado, mira, Agripa, algo así, no hay cómo se llama. Sabiamente, prudentemente, dice, prudentemente Arioco, capitán de la guardia del rey, le habló con prudencia, que había salido para matar a los sabios de Babilonia, que le diera tiempo, sigue diciendo, que le diera algo, y dijo Arioco, capitán del rey, ¿cuál es la causa? Y le dijo que se publicó. El rey apresuradamente, entonces Arioco hizo saber a Daniel. ¿Y qué hizo Daniel? Ahí sigue leyendo después usted. Daniel dice que buscó a sus amigos para que oraran, para que Dios les revelara el sueño y la interpretación. Daniel tenía fe y sabía que Dios podía. ¿Y qué hicieron? Orar. Y la oración de ellos provocó que Dios le revelara el sueño a Daniel y la interpretación. Y para el rey, oiga bien, y esa revelación que Dios le dio por causa de la oración lo libró de muerte a ellos y libró de muerte a muchos también. Entonces, en la oración rompió los decretos de muerte. Hay decretos en contra de nuestra vida. El diablo dice que ha levantado acta
venir al Señor. Hay varones a promesa que no doblan la rodilla, las patas, que adoran a Dios amor. Y él había hecho que no adoren al sonido de las argollas, de los tambores, de la guitarra, todos los instrumentos que tenía, sería echado al otro del pueblo. Pero ellos que no les importó. La gente de rompimiento no le importa entregar la vida, no le importa perder la vida por Dios, porque ama a Dios y quiere agradar a Dios y quiere honrar a Dios en todo lo que hace. Y no lograron su rodilla. ¿Y qué pasó? 7 veces más calentaron el horno del pueblo, lo echaron al horno del pueblo, pero en el horno del pueblo no solo eran 3, sino que estaba el maestro con ellos también. La gente de rompimiento, oiga bien, que provoca rompimiento en la obediencia. La obediencia es un arma poderosa para provocar rompimiento. Dice Deuteronomio 28, que si obedeciendo la voz de Dios, manteniendo el estatuto que dice, habrá bendición en el campo, en la ciudad, el vientre será bendecido, la vaca será bendecida, la tierra será bendecida, la artesa de Masán será bendecida, todo lo que toque la mano será bendecido. ¡Ey! Por causa de la obediencia, un elemento poderoso de rompimiento. Y entonces había 4. El Señor va a estar con los que le adoran, con los que le sirven, no importando las circunstancias. Y dice que entonces provocaron que la imagen fuera derribada y que aquel rey dijera, no vamos a adorar las estatuas, no vamos a levantar más altares a otro Dios, sino al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, bendito sea. Oiga bien, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces cambió el decreto de adorar a Dios separado para adorar a Dios vivo. Luego cambiaron de decreto. La gente de rompimiento va a cambiar los decretos, va a cambiar los diagnósticos, va a cambiar los diseños del infierno por los diseños del cielo, y va a decir, no será como el infierno dice, será como el cielo está diciendo, que como en el cielo sea sobre la tierra también. ¿Cuánto lo creen? Otro que fue poderoso, Daniel 6, dice que la oración de Daniel provocó rompimiento. Daniel era importante en el reino, porque era un hombre temeroso. Dios lo había honrado, Dios lo había puesto en encima delante de los reyes, y muchos le tenían envidia. Cuando usted es temeroso de Dios, cuando usted ama a Dios, Dios le va a dar gracia, Dios le va a dar favor, Dios lo va a poder llegar de estima, y por la gracia de Dios muchos le pueden llegar a tener envidia. ¿Cuánto lo creen? Y a Daniel le tenían envidia los satrapas, los compañeros, y se levantaron los satrapas de aquellos que estaban en el reino. También Daniel 6, para allá que se levantaron todos los gobernadores del reino, magistrados, satrapas, príncipes, oiga, gente de renombre, y capitanes acordaron por consejo que promulgaría un edicto real y lo confirme, dice, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición, o sea, oración de cualquier Dios o hombre, que no sea el hijo del rey, sea echado al pozo de quien, de los leones. Hay un decreto de muerte contra Dios, un decreto de
dice el 10, que cuando Daniel escuchó de este decreto, de este rito que había levantado aquel hombre perverso en contra de él para matarlo, porque él era íntegro y no lo dejaba ser corrupto, y ellos querían corromper el rey, pero Daniel estaba ahí con una señal profética de Dios, estableciendo el reino y la justicia de Dios en aquel reino, en aquel gobierno. Y entonces Daniel, cuando escuchó el capítulo 10, supo que el edicto había sido firmado, que habían convencido al rey para que lo firmara. Entró en su casa, abierta la ventana de su recámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Imagina, 3 veces al día, y oraba, dando gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, él tenía una devoción de entrar a la presencia de Dios 3 veces al día. Él entraba, oraba, clamaba a Dios. Imagínate las oraciones de Daniel. Creo que no eran cualquier cosa, eran oraciones de rompimiento. Amén. Y entonces, cuando usted busca a Dios constantemente y es persistente en la oración, las oraciones van a ser de rompimiento en el nombre de Jesús. Ya no vas a seguir orando como poquito, ya no vas a seguir orando con lástima, con miseración, no, va a orar como hijo, va a orar como hijo va a tener autoridad, como hijo va a tener identidad, como hijo va a creer que tiene derecho a lo que el Padre tiene, y va a entrar como un rey, y va a entrar como un ministro de Dios también. Alabe que Él está vivo. Viene cuando la gente entra en rompimiento, cambia su forma de orar, porque tiene identidad de hijo, entra no como mendigo a la presencia de Dios, entra como hijo, declarando su derecho, declarando la promesa de Dios en Cristo. Oiga, entra como un rey, rompiendo, arruinando, destruyendo los decretos de Satanás y de los demonios cuando lo creen. Entra como un rey, como un sacerdote, ministrando a Dios, diciendo: Padre, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres bueno, yo sé que eres poderoso, yo sé que eres maravilloso, y que tú vas a responder a estas oraciones. Y entonces la respuesta, no, de repente el rompimiento de Dios vendrá por aquella oración, por aquella petición que constantemente está haciendo delante de tu Dios. Alabe que Él está vivo. ¿Cuánto lo cree? Y esto es algo muy poderoso. La gente ni sabe los banquetes que se pierden, las grandes revelaciones que Dios desata en este altar. Imagina, sabe, porque ha perdido el hambre, ha perdido la pasión, ha entrado en pasividad, en vida espiritual, y tiene que entrar el pueblo más que nunca hoy, cuando se ha levantado los brujos, los hechiceros, cuando se ha levantado el diablo en los gobiernos y en todas las esferas de las naciones. Hoy más que nunca la gente no se deja cegar por el diablo, ni hablar por el diablo, sino levantarse con la autoridad, para entrar en una autoridad y un rompimiento, para romper los decretos del infierno que se ha levantado en contra de la familia, en contra de los pueblos, en contra de la nación. Amén. Es una necesidad de tener una autoridad mayor, de estar en tiempo de rompimiento, que hagamos oraciones de rompimiento, rompiendo los altares, rompiendo los pactos satánicos, rompiendo las contrataciones del infierno, rompiendo la avaricia, rompiendo la corrupción, rompiendo la perversión política, moral, social. ¿Cuándo entienden? Es necesario, pero la gente no quiere. La gente quiere estar conforme y no entiende que lo que somos llamados a gobernar en el mundo espiritual somos los hijos de Dios a través de oraciones rogativas, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, por los reyes de la tierra, por las naciones. No necesitamos. ¿Y qué pasó con Daniel? Sus oraciones de rompimiento rompieron. No fue que Dios lo libró de que lo echaran a los leones, lo echaron a la
pero le libró de que los leones lo devoraran, lo libró de que los leones se lo comieran y lo mataran. Oiga bien, y provocó que los enemigos puedan derrotar. Con las oraciones de rompimiento van a provocar que los enemigos sean derrotados. Leeré usted Daniel 6 para allá. Daniel 6, 7 al 10, Daniel 6, 20, 21 para allá, donde habla que después, cuando el rey fue, porque amaba a Daniel, le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios al que tú continuamente adoras y sirves, te ha librado, te ha podido librar de la boca de los leones. ¿Y qué dijo Daniel? Sí, me comieron los leones, Señor. No, vive para siempre, rey. Oiga bien. Y acercándose el esposo le llamó voz a Daniel con voz triste. Estaba preocupado, estaba triste, pero con esperanza. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, al Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar, te defendió. ¿Y qué sigue? Entonces él respondió: oh rey, vive para siempre. Oh rey, vive mi Dios para siempre. Mi Dios envió su ángel. La gente de rompimiento tendrá ángeles a su favor. ¿Cuánto lo creen? La gente de rompimiento tendrá ángeles a su favor. Gente que ora constantemente, que constantemente busca a su Dios. Sus oraciones provocarán que haya ángeles que lo guarden en la salida, en la entrada, en la calle, en el campo, en la ciudad, donde quiera que va. Dice: a sus ángeles mandará para que lo guarden también y lo defiendan. ¿Cuánto lo creen? Y Daniel dijo: claro que Él está vivo, Él se merece toda la gloria. El Dios, oiga bien, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, y no he hecho nada malo delante de ti. Y entonces el rey mandó a sacar a Daniel, oiga bien, y rompió el decreto que había hecho, y firmó un nuevo decreto diciendo, oiga bien, con alegría el rey en gran manera, a causa de él mandó a sacar. Y él dice, porque había confiado en su Dios, dice Daniel. Y fue Daniel sacado del pozo y ninguna lesión le halló, porque había confiado en su. ¿Cuánto confía en su Dios? Había confiado. Entonces, otro elemento para tener rompimiento es una confianza en Dios absoluta, es confianza y dependencia de Dios. La gente que confía y depende de Dios, van a haber acontecimientos continuos, van a haber muchos rompimientos en su vida por causa de una confianza y una dependencia de Dios. Y Daniel cambió los decretos y dijo el rey Darío que aquellos enemigos fueran echados. Dice que no habían caído al pozo cuando ya los leones se los habían devorado. Y bien, ahí dice, cuando los leones se apoderaron de ellos en el aire y quebraron todos sus huesos, imaginen lo demás, se los comían. Imagina, todos los enemigos de aquellos que tienen rompimiento por un camino vendrán, pero por 7 Dios los va a derrotar, van a salir huyendo y van a ser destruidos en el nombre de Jesús. Amén. Hablando de enemigos espirituales, porque enemigos naturales dice la palabra que para traer rompimiento tenemos que bendecir a nuestros enemigos. Quiere traer rompimiento, bendiga a los que lo maldicen, bendiga a sus enemigos y va a traer rompimiento, pero los demonios que se levantaron van a ser derrotados en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Es algo poderoso. Y también dice, se mandó a que se hablara a Dios. Entonces hay mucha palabra para el rompimiento. Otro elemento poderoso para romper. Ya le hablé de lo que es la oración. Hay las oraciones de estos varones, de Daniel, de sus amigos, provocaron rompimiento. ¿Y cuánta gente que ora para provocar rompimiento? Pues estoy hablando de Daniel. Otra cosa, otro elemento que provoca rompimiento es el ayuno.
ser más sensible a la grandeza del poder de Dios. Porque voy a soltar la carne, porque más fácil voy a someter a Dios, o porque quiero que Dios se manifieste. Entonces el ayuno va a provocar rompimiento también. Si no lee el libro de Esther, no le voy a leer mucho porque el tiempo avanza, pero ahí está en Esther 3:5, miren cómo dice, y vio a Amán que Mardoqueo le se arrodillaba, él se humillaba delante de él. ¿Y quién su hermano Amán? Pero tuvo en poco por hermano en Mardoqueo solamente, pues ya que le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. O sea, no pensó solo matar en Mardoqueo, sino que averiguó de dónde venía Mardoqueo, para hacerle ¿qué? Mal a toda la gente de Mardoqueo, a todo el pueblo de Mardoqueo. Déjenme ver otro ratito. Dice, y procuró Amán destruir a quién, a todos los judíos que había en el reino, y a Asuero, el pueblo de Mardoqueo. O sea, dijo, ese Amán estaba lleno de soberbia, lleno de altivez. Oiga bien, eso impide el rompimiento, el orgullo, la soberbia. La altivez no deja que Dios haga cosas grandes en nosotros. Y este hombre quería que Mardoqueo se humillara a él. Todos se arrodillaban a Amán, porque Amán había convencido al rey, se había hecho amigo del rey, y lo había manipulado, y lo había controlado de tal manera que el rey hasta le había dado el anillo para que él hiciera lo que quisiera, confiando en él, de que era bueno, sin ver el corazón que él tenía, que era un corazón malo, malvado, y le había dado autoridad. Y este hombre se levanta en orgullo, en soberbia, solo porque el rey había confiado en él. Hay gente que porque Dios la ha prosperado, Dios la ha bendecido, menosprecia a otro y mira de menos a otro y todavía humillado. Ese era Amán, tenía un corazón malvado. Pero cuando Dios nos bendice, más humilde tenemos que ser. Cuando Dios nos prospera, tenemos que procurar de obligar el ego, obligar el orgullo, obligar la actividad. ¿Me entienden? Y este hombre pedía pleitesía y se enojaba porque Mardoqueo no lo adoraba, no doblaba sus rodillas delante de él. Y averiguó cuál era su pueblo para destruirlo, y también sigue diciendo. Y en el mes primero, en el mes de Nisan, en el año, oiga bien, 12 del rey Asuero, fue echada esta es la suerte de Amán, suerte para que cada día y cada mes del año, dice, y salió el mes 12, que es el mes de él. Pero después sigue diciendo que él empezó a hacer cartas y a sellar cartas por el anillo del rey. ¿Para qué? Para que fuera destruido el pueblo de Israel. Dice los maridos, Amán al rey Asuero. Hay pueblos esparcidos, distribuidos entre los pueblos, en toda la provincia de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan la ley del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlo vivir. O sea, este era malvado, quería matarlo a todo el pueblo de Israel. Y empezó a decirle que había que matarlo, y el rey estuvo de acuerdo porque no sabía que era el pueblo de Mardoqueo, que lo había defendido muchas veces sin darme cuenta, que era el pueblo de la esposa que él tenía, que era la reina Esther, y estaba manipulando. Y él dio permiso, y aquel hombre empezó a tirar cartas de que tal día iban a destruir a todo el pueblo de Israel. Pero se levantó Mardoqueo y fue ante la reina Esther y le dijo lo que estaba aconteciendo, y aquella mujer sabía que si entraba al rey y el día que no era la podía matar. Pero ella dijo, para entrar a la presencia del rey vamos a ayunar. Vamos a ayunar por 3 días. El día que no quería, pues le dio, Dios va a traer suspiro y liberación de cualquier lado. Pero te reconoce eso. Reconoce que para esta hora hay llegado al reino, para levantarte a favor de tu pueblo. Pues nosotros hemos llegado al reino con un propósito, de provocar rompimiento, de que aquellos que están atados sean libres, de los que están con yugo de opresión sean libres del yugo de opresión. Como dice Isaías 58, que se quite el yugo de opresión, que se rompa los dedos amenazados, que nuestra búsqueda de Dios pueda provocar libertad para muchos.
Y entonces dice que la reina Esther empezó a ayunar con toda la doncella, con todo el pueblo, y empezaron a proclamar ayuno. Y antes de entrar a la presencia, y cuando ayunó, ¿qué pasó? Entró a la presencia del rey. El rey extendió su cetro, que era su gracia, que era su favor. Oiga bien, Dios extiende su cetro a una generación de rompimiento, que se levanta con elementos proféticos, pero con elementos espirituales también, con oración, con ayuno, con búsqueda de Dios, con fe, con confianza en Él. Y oiga bien, y ella anuló el decreto. Habla de que fue anulado el decreto, que la horca que el enemigo había preparado para ellos y para su pueblo, el enemigo cayó en su propia horca y fue anulado. El decreto de muerte se rompió por causa del ayuno de la reina Esther y el acuerdo que hubo. Entonces el ayuno también traerá rompimiento. Tiene muchas armas poderosas para traer rompimiento. Rompimiento de atadura, rompimiento de maldición, rompimiento de opresiones del enemigo. Pues yo creo que tenemos armas poderosas para no estar apáticos, para no estar pasivos, para no estar conformes, para levantarnos en el nombre de Jesús y buscar a Dios con más fuerza, clamar a Dios, humillarnos más delante de Dios, permanecer confiando en Dios, dependiendo no de nuestra fuerza, no de nuestras habilidades, sino dependiendo totalmente de Él. Y esto traerá acontecimiento, como el aroma repentino de Lucas 24:39 en adelante, que habla que cuando Jesús fue crucificado, dice que murieron a la par de él, ¿qué? Los ladrones. Uno le injuriaba a ese, diciéndole que se bajara de la cruz, diciendo: tú eres el Cristo, sálvate y baja, sálvanos a nosotros. Pero él solo hablaba de la salvación corporal, seguir viviendo aquí en la tierra para seguir haciendo cosas. Pero el otro dice que le reprendió y le dijo: tú no temes a Dios estando en la misma condenación. Le reprendió y dice: ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Reconocía que estaban siendo condenados. Dice: porque nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas ninguna cosa ha hecho. Oigan, ¿y qué le dijo a Jesús? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creyó que Jesús era el rey, creyó que Jesús vendría a gobernar otra vez. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dio esta misma hora. Entonces Jesús le dijo: de cierto y te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él rompió el diseño de condenación por un diseño de salvación eterna. Aún en la última hora, el arrepentimiento y la humildad y humillación de aquel ladrón, que era ladrón y que iba condenado, trajo un rompimiento de condenación a salvación. Debe parar al Señor esta noche. Póngase de pie, porque esta es la palabra que Dios me da. Que no suelte los elementos que Dios me da. No suelte la fe, no suelte la oración, no suelte, oiga bien, la palabra, no suelte la honra a Dios, no suelte el ser agradecido con Dios, no suelte el ayudarle a Dios constantemente. No suelte. Usted tiene elementos proféticos, tiene elementos en esta hora para provocar rompimiento, cambios, romper estructura, romper diseño, romper paradigma, romper la apatía, romper el desánimo, romper el conformismo. No conforme a este siglo, sino ser transformado por medio de la renovación del entendimiento. No se conforme hasta lo que hoy ha logrado, lo que ha recibido, lo que ha alcanzado. No se conforme, esté contento, agradecido, pero diga:
Señor, voy por más. Yo creo que hay algo más para mi vida. Yo creo que hay transformación, mayor transformación. Yo creo que hay cambio. Yo creo que hay un despertar espiritual. Yo creo que hay un crecimiento espiritual. Yo creo que hay una madurez espiritual para mi vida, Señor. Yo creo que hay mayores bendiciones. Yo creo que hay salvación para mi casa. Yo creo que hay transformación para mi generación. Que tú la vas a tocar, porque yo me levanto para tocar tu manto como aquella mujer, Dios. Oh, rabacata, rabaquela, rabaca. Rebequita, rarocoto, robae. Inderequita, rabae. Roshata, rabacoto, rollo. Declaro, profetizo rompimiento en esta noche. Que se rompe el conformismo. Que se rompe la apatía del pueblo de Dios. Que se rompe la pasividad. Que se rompe la tibieza espiritual sobre aquellos que están viendo por las redes. Se rompe la incredulidad. Se rompe la inestabilidad espiritual. Se rompen los ciclos que el diablo había levantado. Y se rompe por ende los decretos de muerte espiritual, muerte física, financiera, natural. Se rompe en el nombre de Jesús todo decreto que el diablo ha levantado en contra de los hijos de Dios, en contra de la nación, en contra de los pueblos. Se rompe los decretos de brujería, de hechicería. Se rompe los decretos de maldición, porque hay un pueblo que alaba, hay un pueblo que adora, hay un pueblo que provoca a Dios, hay un pueblo que provoca rompimiento. Que se rompan los decretos de fracaso, que se rompan los decretos de caída, que se rompan los decretos de ruina, que se rompan los decretos de miseria, de pobreza, de escasez. Que se rompan ahora los decretos de estancamiento, los decretos de cautiverio. Se rompen en su vida ahora, se rompen en su casa ahora, se rompen lazos, se rompen cordones que estaban atados a los altares de Babilonia. Se rompen ahora, se rompen esa atadura por maldiciones generacionales, en la línea sanguínea, en el ADN, en el apellido. Venimos rompiendo la atadura. Se rompe la atadura, se rompen los decretos de caída, se rompen los decretos de fracaso, se rompen los decretos de ruina, se rompen los decretos de estancamiento, se rompe toda maldición lanzada por brujo, por hechicero, por agorero, por santero, por espiritista, por masón, por gnóstico. Se rompe ahora, se rompe ahora, se rompe ahora, se rompe ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que en el tiempo de rompimiento, donde se rompen esos topes, se rompen esos límites que el diablo ha puesto, como lo quería poner en Nehemías, que llegara hasta la mitad. No te vas a quedar a la mitad, no te vas a quedar en un nivel donde no puedas alcanzar la visión y el propósito que tiene Marbella. Se rompe toda limitación, se rompe todo estancamiento, se rompe, se rompe, se rompe. Lo profetizo, lo declaro, que viene el tiempo de rompimiento, donde vas a testificar: estuve estancado por mucho tiempo, llegué hasta aquí, pero se rompió, se rompió, se rompió el estancamiento, se rompieron los límites por mi Dios que me defendió, que mandó sus ángeles para que me ayudara, para que me sirviera, para que me guardaran también. En el nombre de Jesús, Padre, yo desato ángeles, ángeles ministradores, que ayuden a tu pueblo, Jehová, a romper los límites, a romper el estancamiento. Rompe nuestra vida toda limitación financiera, toda limitación espiritual, toda limitación natural, Padre, en negocio, en empresa, en estudio. Se
y decretamos sanidad sobre tu pueblo, y decretamos que cadenas se rompen, que ataduras se rompen, que yugo se pudre en el nombre poderoso de Jesús. Rompimiento ya, rompimiento, aleluya. Bueno, que aclase mente de palma al Señor, aleluya.